Sagitario. Para los signos de Sagitario o si Saturno entró en proceso de retrogradación a su casa 4. Empieza a hacer un cierre, una síntesis en casa 4. Claro, Saturno va rumbo a las 5, pero en este tiempo, que es desde el 1 de septiembre hasta el 14 de febrero, es un tiempo de hacer un trabajo. ¿Qué opinas, Javier, para Sagitario? Bueno, en Sagitario ya viene trabajando Saturno desde la casa 4 y esto ha pedido estructuras, cimientos, esto ha pedido mirar las zapatas. Las zapatas es esto, esta parte que se utiliza mucho en construcción para ver qué tanto aguanta una estructura, qué tan profundo podemos anclar, qué tan profundo podemos ir y de acuerdo a la profundidad de lo que se puede anclar, pues así mismo podemos estar pensando en la altura que se puede llegar a elevar. Entonces Saturno aquí tiene una misión un poquito más de vida, casi que en todos los aspectos, como que le está diciendo a Sagitario, tal vez se vuelve un reto larguito, porque aquí, Juan, podemos mirar que, pues si ya lleva 2 años, la misión de Saturno es una, en este caso para Sagitario, y es llegar a la casa 10, llegar a la cumbre. Para eso le faltan 15 años, que pareciera mucho tiempo, que es el engaño de Saturno. Eso después yo me encargo de, después estudio, eso igual no hay tiempo, siempre hay tiempo. Entonces, si eres ascendente, solo Luna, Sagitario, valdría la pena no subestimar y no sentirse tan exaltado, típico de su planeta Júpiter en Cáncer, casa 8, como que todavía podemos hacer mucho. De todas formas, el planeta regente, al estar en una posición favorable, le daría como esa sensación, y Saturno aquí está diciendo todo lo contrario: terminar de ajustar los detalles típicos de familia, empezar a asumir una madurez. Por ejemplo, si ya saliste también de casa, típico que Saturno diga, ya te diste cuenta en los últimos 2 años que aquí pudiste haber nacido, pero de aquí no eres, y se devuelve como a remarcar, si no eres de aquí, entonces ¿de dónde? ¿A dónde pertenece? A veces decimos muy rápido desde el lenguaje coloquial, sí, la zona de confort es negativa y la zona de confort es mala y hay que salir de la zona de confort. Y se dice muy rápido así, pero creo que siempre hemos sido precursores, creo que tú también eres de esa misma línea, Juan. Se necesita, es necesaria, porque eso de no tener zona de confort, eso es vivir en el aire y vivir a toda hora y como que voy sintiendo que no soy de ningún lado. Saturno también invoca eso, también está invitando en los últimos grados de Piscis, en la casa 4, a decir, puedes soñar, puedes volar, puedes viajar, puedes estar, sobre todo a un signo como Sagitario, ¿no? Que es como el todo lo contrario, Sagitario. Pero eso hay que aterrizarlo en algún lado, hay que generar una estructura y hay que mirar si verdaderamente eso a futuro te va a poder servir, te va a poder anclar a algo. Igual vas a pertenecer, aunque estés de andariego por el mundo, de viajero por el mundo, tienes una raíz y vas a tener que mostrar una credencial, vas a tener que mostrar un pase, una visa, vas a tener que Saturno ahí en la estructura. Tampoco puedes estar de esa manera. Entonces yo creo que son los 5 meses y medio, ahora retrogradando a finales de Piscis en casa 4, donde le termina de dar y de convocar el tema de asumir, de cara a lo que será el próximo año, cuando Saturno esté ya de pleno en Aries en casa 5, ya asumiendo un grado de adultez y de madurez mucho más abierto. También el cómo se va a salir, ¿no? Decíamos para otro signo antes, Juan, ¿cómo salgo? Salgo, ya soy grande, entonces no necesito nada de aquí, de la casa, y me voy con portazo, decías tú. Me quedé con esa, doyle el portazo gritando mucho, o por el contrario, me voy en una doctrina, en una madurez, me voy, por el contrario, siendo consciente de dónde voy a estar, cómo voy a estar y haciendo cortes. Yo creo que acá es importante que Sagitario termine de cortar, así Sagitario tenga 40, 50, 60 años, así tengas la edad que tengas, Sagitario, es el momento de cortar el cordón umbilical. Ya no hay más, ya no se le puede dar otra vuelta, ni enrollárselo en el cuello, ni... Ya es la última tira, el último tijerazo que dice, se necesita liberar de esto llamado casa 4. Con los recuerdos, típico de Saturno, ¿no, Juan? Con los recuerdos y la experiencia que esto me dio, pero de mira a. Mm.
Qué bonita esta analogía que haces con Saturno en casa 4 y las zapatas. Las zapatas acá en Colombia se menciona de los cimientos, a ese hierro, a ver, esa excavación que hacemos y que fundimos ahí un hierro con un concreto para que de ahí en adelante las columnas y los muros de contención o como sea vaya a ser la estructura de la casa soporte. ¿Sí? Si estas zapatas no están hechas con buen hierro o no se cavó la profundidad suficiente, al menor desplazamiento de la Tierra o al menor terremoto o lo que sea, pues se derrumba toda la estructura. Esto es muy importante tenerlo en cuenta con Saturno y es algo que ha venido trabajando Sagitario los últimos 3 años, desde marzo del 2023 que entró Saturno por primera vez a Pisces, ha venido dándose cuenta porque estas figuras de autoridad que me rodeaban y que yo consideraba que eran mi soporte y que yo estaba defendiendo a capa de espada para tratar de sostener un ideal de esas figuras, se desplomaron de repente. Ya no son esa madre todopoderosa o ese padre todopoderoso, ya no lo es así. Y al darme cuenta con Saturno de la realidad de las personas, no puedo seguir viviendo una vida como si mi mamá sí fuera lo que yo he soñado siempre y esperando todo el tiempo en cada visita de mamá que me valide, que me legitime, que me diga, que me dé una disculpa, que me dé lo que siempre había esperado. Y ahí me puedo quedar por siempre. Entonces Saturno, pasando por la casa 4 es algo así como genero y realizo un duelo. Me duele que realmente mis padres o mis figuras de autoridad o esas figuras a las cuales he yo idealizado para esa zona de confort son como son. No, y no voy a seguir tratando de defenderlas a capa y espada, defender sus abusos, defender su forma de hacer las cosas, defender que es que hoy no, hoy mi mamá no estaba de buen genio y por eso no me dijo lo que yo tanto esperaba, y siempre defendiendo estas figuras luminosas. En realidad Saturno viene a decir, son reales. Crea lo que ves, cree lo que ves, cree en lo que sientes y date el permiso de hacer un duelo de esas figuras. ¿Para qué? Esa es la forma de excavar para hacer esa zapata que tú mencionabas, para hacer, para llegar hasta bien abajo y poner los hierros y fundir ahí, sí, la estructura nueva. Saturno en casa 4 está diciendo, manifiesta tu nueva realidad, manifiesta tu nuevo edificio, concrétalo, vale la pena. No te pierdas en estar defendiendo un pasado que ya no fue. Eh, Más bien, llora ese pasado y date la oportunidad de crear. Entonces, en este momento, que Saturno desde el 1 de septiembre hasta el 14 de febrero se devuelve a Pisces, es un momento de hacer una recapitulación de todo ello. ¿Qué hice estos 3 años con eso? ¿Cómo me logré soltar de estas imaginaciones con las cuales estaba yo basando mi vida? ¿Y cómo ahora me doy el permiso de crear una nueva realidad y de manifestar una nueva realidad? No es gratis que Saturno vaya a pasar a la casa 5 de Sagitario, ya a partir del 14 de febrero, y ahí empiece a consolidar realmente lo que yo quiero dejar en este mundo. Mi, cómo irradio, mi música, mi poema, mi vida, mis hechos. Ahí eso es lo que viene a trabajar los próximos 2 años y medio. Pero por eso este tiempo es importantísimo para hacer esa síntesis y abrazar el proceso, ¿sí? De decir, bueno, me desilusioné de mi mamá, de papá, o de mis hermanos, o de uno, o del otro, en lugar de quedarnos en el plan de victimización de por qué me dieron esa respuesta y por decir, ay, qué dicha. O sea, ya sé con quién cuento y con quién no. Y hago el duelo de estas figuras y empiezo a crear lo que realmente me da una base sólida. Que también es como la marca, ¿no? ¿No, Juan? Ahí es como una marca, lo que decíamos con los otros signos, la marca de la Z que va por donde va pasando Saturno retrogradando, va dejando esa huella. Y también si lo vemos desde otro ángulo, es un Saturno que está en casa 4, como que viene de las alturas, ¿no? Desde la carta viene desde su casa 10, aterriza en la 4 como decir, a ver, aquí hay mucha luna, aquí hay mucho desorden, aquí hay mucho tema, mucho cuchicheo y la madurez para cuándo. Y es como el momento de Saturno también cuando va dejando esa marca, esa huella de decir ya, ya no más, ya no tiene que finiquitar.
Ahí es donde volvemos a evocar y volvemos a repetir la sensación de que Saturno es cruel, de Saturno, esa palabra no, donde me están diciendo no, no más, y a lo mejor era muy cómodo para mí seguir ahí. Este se siente mucho porque Sagitario, pues a la final es muy soñador, es muy, como que no le gusta estos asuntos para un signo tan abierto y tan, ay, no pasa nada, cuando resulta que sí, que no puedes tener 50, 60 años y todavía estar con figuras de algo muy parecido de quién es mamá y papá para ti. Si lo veíamos en Cáncer, digamos que Saturno en casa 4, podemos volver a hacer algo similar de decir, ¿quién es para ti mamá y papá? O sea, ¿qué es para ti mamá y papá? O todavía me voy a devolver a no me dieron, a tal cosa, atrás, al pasado. Es que no me hicieron, es que soy huérfano, es que imagínate que crecí sin mi papá y eso quedó hasta cierto punto. Y Saturno dice, pero ya 30 y con ese cuento todavía, o 40 y todavía con esa historia, no. Y hay que superarla. ¿Cómo nos superamos frente a eso? Y precisamente, Siguiente. ¿cómo nos superamos frente a eso? Llorándolo, entristeciéndolo y finalmente diciendo, esto es lo que hay. Fíjate, Javier, cuántas veces los que de pronto tuvimos una ausencia de padre o un abuso del padre o lo que fuera, ¿sí? Seguimos de pronto con la esperanza de que será que esta vez que me vea con él, sí me va a decir eso que quería yo que me dijera, sí me va a abrazar de la forma que quisiera, sí me va a pedir disculpas por no haber estado, por haber abusado de mí. Es decir, eso no va a pasar nunca, pero es que es nunca. O sea, si pasa una que otra vez, es contada, ¿sabes? Es muy contada. Pero más bien, si yo me doy cuenta y digo, esto es, él es así, él fue así. Es más, a veces el padre ya está muerto y todavía seguimos añorando que salga de la tumba a decirnos eso, ¿no? Sí. Entonces hago el duelo. Él no fue como yo hubiera querido. Es más, nunca los padres van a ser al 100% como hubiéramos querido que fueran. Entonces, desde esa perspectiva, hago el duelo y así no estoy en la expectativa y en la dolorosa esperanza de que esta vez mis papás iban a hacer lo que yo estaba esperando que dijeran. Eso es falso, eso nunca va a pasar. Entonces, eso es Saturno en casa 4. Me doy cuenta, lo duelo, lo, le- me duele, lo lloro, lo cuento, lo expreso y lo cierro, ¿sí? Porque de lo contrario siempre estaré en una expectativa. Algún día va a pasar, algún día sí me va a decir eso, ¿no? Ese es un punto importante ahí para Sagitario.